en vivo. Bien, hermana Brenda, muchísimas gracias por la invitación y estamos alegres, contentos porque sabemos que el Señor está en el control y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Amén. Y es así, de agradecido por la invitación y saludo a todos los hermanos con la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a todos los oyentes, y vamos a compartir varias cositas de lo que el Señor nos quiere revelar, como Él dice en su palabra que Él revela a quien quiere y vamos a conocerlo. Y así también vamos a hacer una oración antes de empezar, compartir la palabra de Dios, de conocerlo al Padre y al Hijo, y eso es importante, el mensaje también de 1888. Amén. Cristocéntrico. Amén. Entonces vamos a hacer una oración antes de empezar, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, y así avancemos. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante el trono de la gracia por el perdón de nuestros pecados y así también tu poder, Señor. Tu mano sé que está extendida para obrar en todo lugar, en cada hogar, también que entra tu mensaje, Señor, para conocerte, que nos trae esperanza a nuestras vidas, Señor. Bendice este programa, bendice todos los oyentes y así derrama tu espíritu en abundancia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y así dirija tu espíritu, Señor. Donde estás tú, Señor, hay libertad. Y lo creemos en tu palabra y en tus promesas eternas, en lo que están para todos nosotros, que nosotros, como hijos tuyos, te lo pedimos que se cumpla esas promesas en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor, amén y amén. Amén. Bien, hermano, damos gracias a todos los que presentes y vamos a ir conociendo. Quiero compartir la palabra de Dios, lo principal, lo primero también, lo que Él dijo cuando estuvo en la tierra, y dice así: ¿quién conoce al Padre y quién conoce al Hijo? Esa es una pregunta muy interesante para nuestros días, como el Señor también se dedicó también a enseñar a sus discípulos y para que lo conozcan. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 11, versículo 27, Mateo 11, 27, dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Amén. Esto es muy importante que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, enseñándole de conocer. Y vamos a ir ahora en el capítulo de Juan, capítulo 10, versículo 15, también dice lo siguiente. Juan, capítulo 10, versículo 15, 10:15, dice así. Perdón, Juan, soy Juan. Juan 10, 15, dice así. 10:15, Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Qué amor, qué tremendo amor que fue revelado a este mundo, y que el regalo más grande, ¿no?, que el Padre
por haber introducido a su Hijo a este mundo para que lo conozcamos. Así como el Padre me conoce, dice Jesús, yo conozco al Padre. Qué interesante esa palabra, ¿no? De conocer al Padre. Y vemos a través de las Escrituras también en Mateo 28, hablando de ese poder que el Padre conoce y que le ha dado a su Hijo, y dice que su Hijo es el que puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En Mateo 28, 16, vemos el poder que él recibió después de haber resucitado. Qué grande el Señor, porque él se presentó vivo después de, como él había dicho, que el tercer día iba a resucitar. Ahora se le aparece a sus discípulos, al Cristo de la gloria. Mateo 28, versículo 16. ¿Sí? A ver. Bien. Entonces dice aquí, en Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Bien, estaban ahí los discípulos, los testigos, los que vieron y oyeron. Y cuando le vieron, le adoraron. Gloria a Dios. Entonces, qué maravilla, que ahora presentando al Cristo vivo, al Cristo de la gloria, como hoy también el mundo tiene que conocer al Cristo de la gloria, al Cristo vivo. Es así. Ahora continúa diciendo el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. Amén. Entonces, ahí vemos que primeramente el Señor tenía que resucitar, como le había dicho, por el poder del Padre, y luego ir de vuelta al Padre cuando da las coordenadas a las mujeres que fueron el día domingo en el sepulcro, para que le avisaran a los discípulos que vayan al monte de Galilea. Bueno, entonces vemos los dos ángeles también, que fueron los que movieron la piedra, y las mujeres vieron el sepulcro vacío, y luego los ángeles le preguntan, ¿a quién buscáis entre los muertos? Al que vive, dijo el ángel, al que vive. Entonces dijo, las mujeres se dieron vuelta y le dijeron, ¿dónde le pusieron al maestro? Cuando se iban, las mujeres escuchan a voz y lo llaman por su nombre. Y ellos se dan vuelta y conocen esa voz. Y cuando vieron que era Jesucristo resucitado, que estaba ahí con ellos quisieron tocarlo, de alegría, de gozo de verlo resucitado. Pero el Señor dijo, no me toquéis, que todavía no he sido glorificado por mi Padre. Y entonces, luego, ellos, después de dar las coordenadas, se fueron y avisaron a los discípulos, y en ese momento los dos ángeles que estuvieron de escolta ahí, al lado del Maestro, lo llevaron a la presencia del Padre, porque todavía Jesús esperaba del Padre que él había pasado la gran prueba y que el Padre le daba todo el honor, toda la gloria, ahora que estaba de regreso. Era una alegría inmensa para el Padre de verlo a su Hijo nuevamente. Y ahí el Padre da también la orden a los ángeles, adórenle. Y eso es importante de que el Señor Jesús, al estar al lado de su Padre, el Padre le da todo el poder, como dice ahí en Mateo 28, 18. Todo poder me es dado en el cielo. Entonces, ahora, por eso que es muy importante lo que dice
de cuando él estuvo aquí en la tierra, primero no podía estar en todo lugar, solamente estaba ahí con los discípulos, pero era necesario que él fuera al Padre de vuelta. Y ahí donde vemos la pluma inspirada, que dice, agobiado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por lo tanto, fue para su propio beneficio que los dejara. Fuera con su Padre y enviaría al Espíritu Santo para que él fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo mismo está desprovisto de la personalidad humana y es independiente de ella. Se presentaría como presente en todo lugar por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Amén. Entonces, esto está en manuscrito en el libro en inglés, en la página 14, en toma 14, página 23. Y ahora lo muy importante es eso, porque la promesa tenía que ir primero y le rogaría al Padre y enviaría al Espíritu Santo. Eso lo vemos también porque Jesús habló mucho de la unidad primero, antes de irse al Padre, y aquí vemos al Padre y al Hijo, aquí en esta otra lectura de la pluma inspirada, vemos ahí, tienen un solo Dios y un solo Salvador y un solo Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Ha de traer unidad a sus filas. Esto es muy importante, que el Señor está esperando la unidad en sus filas, pero tiene que estar guiado por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el que guía a todo ser humano que se entrega a Él y lleva este mensaje de la verdad presente también. Esto está en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 189, y fue escrito en el año 1909. Bien, entonces hay pruebas, hay hermanos también que estuvieron estudiando este mensaje de los hermanos aquí adventistas, que también ellos conocieron este precioso mensaje que hoy estamos predicando y que también nos está iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, con este precioso mensaje de unidad, que sabemos que el Padre y el Hijo son los dos que están trabajando, y los ángeles también son los que los que están cooperando con cada uno. Los ángeles están dispuestos a cooperar con cada uno de nosotros y nosotros cooperar con los ángeles, porque ese es el mensaje divino también que nos está entregando hoy, el mensaje del tercer ángel, también que habla Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ahí está. Ahora, bien, ahora vemos aquí el Cristo centro del mensaje, estamos viendo, y que también John y Waggoner fueron unánimes al exaltar a Cristo en paz, enfáticamente, como al ser divino. Entonces, el Cristo que conoció John Waggoner era un ser divino. El Cristo de la gloria que conoció también Saulo, también cuando perseguía a la iglesia. Se encontró con el Cristo divino, el Cristo resucitado. Entonces, aquí estos varones también que Dios lo usó, sus presentaciones que ellos dieron maduras, no estuvieron manchas por ninguna concepción de Cristo, como siendo menos que eternamente persistente e igual al Padre. Y esto está en los libros que escribió
para ver en un libro que ellos también escribieron, véase la manera en la que Waggoner exalta a Cristo también. Y aquí está la nota que él escribió, Waggoner. Cristo fue mediador desde antes que el pecado entrase en el mundo, y lo seguirá siendo cuando no exista ya pecado en el universo, ni necesidad de expiación. Es la imagen misma de la sustancia del Padre. Aquí vemos también lo mismo que dice en Hebreos, también ahí capítulo 1, 2 y 3, es la misma sustancia del Padre. Es la misma, es la imagen misma de la sustancia del Padre. No se hizo mediador por primera vez en ocasión de la caída del hombre, sino que lo fue desde la eternidad. Nadie, no solamente ningún hombre, sino ningún ser creado viene al Padre sino por Cristo. Aquí estamos viendo, aquí lo que él está diciendo, no se hizo mediador por primera vez en ocasión de la caída del hombre, sino que lo fue desde la eternidad. Nadie, no solamente ningún hombre, sino ningún ser creado viene al Padre, sino por Cristo. Entonces el Padre y Cristo son los dos seres que crearon los ángeles y todos los otros mundos no caídos. Continúa ahora John y coincidió también, estos dos varones, John coincidió con Waggoner en igual proclamación de la plena deidad de nuestro Salvador. Entonces los dos vemos que estaban siendo guiados por el Espíritu de Cristo, y la hermana también, Elena G. de White, también estaba de acuerdo con estos dos pastores jóvenes en su época que fueron guerreros. Ahora dice, en el primer capítulo de Hebreos se revela a Cristo como Dios, del nombre de Dios. Entonces ese es el nombre que le ha dado Dios también, porque el Padre siempre compartió con su Hijo. Lo vemos también en Juan, capítulo 5, versículo 26. Vamos a ir ahí a Juan. Pueda ir anotando estos versículos que el Padre le da todo al Hijo el poder. Juan 5, 26, dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces son versículos clave, cómo va coordinado en orden y en armonía los textos que estamos compartiendo. Y siguiendo la misma coordenada que dijo el hermano aquí, John con Waggoner, en el primer capítulo de Hebreos se revela a Cristo como Dios, del nombre de Dios, porque posee la naturaleza de Dios. Amén. Esa naturaleza divina. Entonces, aquí vemos, y hasta tal punto que es la misma imagen de su sustancia. Amén. Eso es lo mismo que conoció Pablo también, a este Cristo de la gloria, a este Cristo que eso le impactó a Pablo y dio un giro de 90 grados en su vida cuando conoció al Cristo de la gloria. Tal es Cristo el Salvador, Espíritu del Espíritu, sustancia de la sustancia de Dios,
Y es esencial reconocer eso en el primer capítulo de Hebreos, al aspecto de efecto de comprender lo que implica su naturaleza como hombre. En el segundo capítulo del libro, entonces vemos este precioso mensaje de saltar al Cristo céntrico, este mensaje que hoy estamos compartiendo con todos y que todo el mundo tiene que oír este mensaje. El núcleo del mensaje del 1888 era un descubrimiento de la justificación por la fe del Nuevo Testamento. Pero los mensajeros lograron eliminar la escoria de muchos siglos de árido debate. Su comprensión del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 a la luz de la purificación del santuario restauró su visión al nivel de la primitiva pureza apostólica. Se iba a preparar un pueblo para la venida de Cristo. Y esto, hermano, también nosotros, es una responsabilidad también de que tenemos que preparar un pueblo para Cristo, rescatar de las tinieblas y que conozcan al Cristo de la gloria, al Cristo que trajo esperanza a este mundo. Por eso es muy importante este mensaje compartiendo hoy que estamos viendo. Y por eso ahora quiero compartir unos textos bíblicos con respecto a esto, en Romanos 4, 25, que nos dice este varón de Dios también. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, los hermanos estaban siendo guiados por el Espíritu de Cristo y que también ellos eran justificados y seguía esa luz que le ha sido revelado de ellos, el santuario, en cual nos lleva a la justificación por la fe de Cristo. Y ahora 5:18 dice también, 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. ¿Quién nos ha dado vida? Cristo, por medio de ese sacrificio que Él pagó una sola vez por todos nosotros, y perdonando y dando esperanza y salvación a todos. Esto es muy importante porque lo que está diciendo ahí en Romanos 5:18. Entonces vemos también dando testimonio Pablo, que fue también que Cristo lo usó para llevar este ministerio a los gentiles, y luego sería expandirse todo el mensaje. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces todos nosotros, ahora que hemos aceptado a Él en nuestros corazones, Él nos trajo vida y esperanza. Él nos trajo perdón. Entonces
dice, por Él estáis vosotros en Cristo. Por eso seguimos la fe de Cristo. Ahora nosotros que creemos en Cristo, tenemos la fe en Cristo también, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. Entonces esto es muy importante, el mensaje también, escrito por hombres consagrados en la obra, como vemos este varón que dio testimonio de Cristo mientras estuvo en la tierra. Ahora Él no está, nos toca a nosotros dar testimonio en la tierra. Nos toca a nosotros levantar las verdades. Por eso es muy importante este mensaje. Por eso vemos en Romanos 1:17 también, hablando ahí, 1:17, que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendo testimonio que estamos viendo de varones consagrados, su mente totalmente, mente, cuerpo y espíritu, consagrado todo a Cristo. Entonces, y eso es muy importante, el mensaje que hoy estamos dando también, y que los hermanos también exaltaban a Cristo porque ellos también dieron testimonio con su vida. Por eso el justo dice por la fe. Ahora habla del justo por la fe. Una persona justa es íntegro, perfecto y recto. Es su carácter, está íntegro, se va preparando, ¿no? Para poder entrar en la ciudad celestial. Nuestro carácter tiene que estar transformado y ser justo, como dice, y vivir por la fe. En los tiempos finales, dice, va a ser probado la fe de cada uno de nosotros. Vamos a ser aprobados, como fueron probados los 3 hebreos, varones, en el horno de fuego, que dieron testimonio de Cristo delante de Nabucodonosor. Y también el último varón, el último discípulo de Cristo dio testimonio delante del emperador también, antes de ir a la isla de Pasmo. Bueno, todo eso vemos, hombres íntegros, y tenía la fe puesta en el santuario celestial, donde estaba Cristo. No le importaba nada. Ellos estaban dispuestos, aunque los cielos y la tierra se desplomen, a rajatabla, porque había presión en su época. Y hoy también hay opresión también en contra de esta verdad, porque no quiere que sean predicados, pero el Espíritu Santo, los ángeles, están para cooperar con nosotros, para darnos fuerza. ¿Amén? Amén. Entonces, continúa diciendo aquí, la pregunta viene ahora, ¿cuánto de la vida de un hombre debe ser justo? Todo, dice. En todo momento, ya que el justo vivirá por la fe. Entonces, esto es constantemente un espíritu ferviente en la presencia del Señor para poder soportar las pruebas, los debates, los combates de la vida. Como Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe, dice. Y todos conocemos la historia de Pablo, cómo terminó, ¿no? Pero como un espíritu guerrero de lucha. Entonces, continúo diciendo aquí, la pluma inspirada,
este precioso mensaje de Cristo céntrico, ninguno de nosotros, de nuestros actos, puede ser justo simplemente por la ley. Ninguno dice. Solamente por la fe puede un hombre, solamente por la fe puede un hombre, o cualquiera de sus acciones ser justo. Amén. Es tan inconmensurablemente elevada que ninguna obra humana puede alcanzar su altura. Debe haber, por lo tanto, un mediador a través del cual se puede obtener la justificación. Amén. Todos los actos de la humanidad están viciados. Todos, dice. Los actos de la humanidad están viciados. En Cristo se encuentra la perfecta justificación de la ley. En Cristo. Y la gracia de otorgar el don de su justicia mediante la fe. La gracia. Y la gracia sabemos que es un favor inmerecido, porque era nosotros que teníamos que pagar esa condena. Pero Cristo pagó por nosotros. Entonces, como dice la Escritura, por gracia somos salvos. Ya Él ha hecho todo por nosotros. Ahora, ¿qué haremos nosotros por Él? ¿Qué haremos? Pablo reconoció también, y él dijo, deudor soy. Entonces, cuando uno reconoce que somos deudor, que lo que hacemos es poco todavía por Él, pero que el Señor nos va impulsando cada vez más y vamos entrando en esa corriente y que cada día tenemos que estar enamorados de Él, cada día. Buscar el bautismo del Espíritu Santo, como también Jesús lo buscaba, el bautismo del Espíritu Santo diario, porque el Padre le daba la fuerza y el mensaje para entregar a ese pueblo, en cual Él amó tanto y lloró por Jerusalén. Y que él de tal manera que Él quería juntar como la gallina junta su polluelo y se llevaba sus alas, y no quisiste. Qué duro era el corazón de esa gente. Eso nos conmueve a nosotros, que no podemos ser tan indiferentes o duros de corazón y no reconocer los méritos de Cristo y la justicia de Cristo. Pero el Señor nos ayude a levantar nuestra frente en alto. Que el Señor nos ayude a seguir buscándole, como Juan decía, ¿no? Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces eso es lo que todo varón que va conociendo a Cristo, entonces ahora puede dejar en las manos de Dios todas las cosas. Estar los ojos puestos ahí donde está en el santuario celestial, y ahí está nuestra fe, con Él, con Cristo. Entonces esto es muy importante lo que está diciendo aquí, que en Cristo se encuentra la perfecta justicia de la ley y la gracia de otorgar el don de su justicia mediante la fe. Los mismos profetas dan testimonio de ello, dado que predicaron la justificación en Cristo por la fe, los mismos profetas. Entonces, una sola cosa es lo que un hombre
necesita en este mundo. Una sola cosa, que es justificación. Amén. Y la justificación es un hecho, no una teoría. Es el Evangelio. La justicia puede alcanzarse únicamente por la fe. ¿En quién? En Cristo. Únicamente. En consecuencia, todo cuanto sea digno de predicarse debe llevar a la justificación por la fe. Amén. Necesitamos la justicia de Cristo, tanto para justificar el presente, como para hacer perfectos los imperfectos actos del pecado. Entonces acá necesitamos la justicia de Cristo, tanto para justificar el presente como para hacer perfectos los imperfectos actos del pasado. Perdón, los actos del pasado. Bien, esto lo escribió Waggoner en una conferencia general, eh, con conferencia, sí. En un boletín también lo escribió, en el año 1891, en la página 75. Nos sorprende, ¿no?, que alguien haya podido suponer que la doctrina de la justificación por la fe lleve a un menosprecio de la ley de Dios. La justificación lleva a la ley ante sí. Establece la ley en el corazón. La justificación es la ley encarnada en Cristo, puesta en el hombre, de manera que es encarnada en el hombre. Cristo da su justicia, quita el pecado y deja allí su justicia. Y eso efectúa un cambio radical en el hombre. Amén. Como veremos en un capítulo posterior, la relación explicada por Waggoner entre la justificación por la fe y la ley. De ninguna forma se hacía eco del error del Concilio Católico de Trento en su falsificación de la justificación por la fe. El enfoque de la justificación por la fe de 1888 iba a preparar un pueblo del que pudiese decir el Señor: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Como podemos decir, es el broche de oro para todos aquellos, este versículo, y que nos estamos preparando. Ambos mensajeros estaban cautivados con la gloria de Cristo. Ambos. Entonces, esto impacta cuando entendemos esa gloria, ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Dios, del trono de Dios. Entonces, los que entendieron, yo digo ahora, en la Biblia hay muchos personajes también que entendieron esa sabiduría y que buscaba esa sabiduría de lo alto, que viene de arriba. Entonces, y podían ellos buscar, como dice aquí un pasaje de los Salmos, encontramos en el Salmo
63, que creo que muchos lo conocen, ese Salmo 63, y que sabemos que el camino está hacia arriba, ¿no? Como dice también ahí en Salmo 77, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Hay alguno? No, Él es el único. Por eso que vemos que aquí en el Salmo 63, ahora, vemos un varón también que encontró esa satisfacción de su alma, de su ser. ¿Quién podía llenar su ser? Entonces, aquí este salmo que habla del 63, Salmo 63, es el salmo de David. Y dice estos versículos, el 1 y el 2, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria. Entendió que él tenía que volver a Dios, reconciliarse con Él y ahí sentir de vuelta el perdón y esa salvación. Entonces, cuando Él tomó la decisión, Él pudo poner los ojos en el santuario celestial y ahí dice el 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Por fe, la fe que tenía ahora era en Cristo, en el Señor, en su Dios, y él podía decir eso. Como también lo vemos en el capítulo de Corintios, Pablo también reconoció, y dice en segunda carta de Pablo, capítulo 1, termina diciendo, Pablo, capítulo 1, de segunda de Corintios, 21 al 24. Dice así, acá está. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice así, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, nos confirma, dice, y el que nos ungió es Dios. Versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué nos dice aquí? Y nos ha dado, dice, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Versículo 24. No que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Entonces, qué importante reconocer que uno debe buscar la felicidad del otro, ayudar al otro. Entonces vemos aquí compartir el amor de Cristo a otro. Pablo estaba compartiendo ese amor que ahora él estaba conociendo. Y dice, y que dio testimonio de ese amor. Todo lo conocemos, ¿no? Que él habló mucho del amor también. Y el 24 termina diciendo, porque por la fe estáis firmes.
Amén, hermanito. Por la fe estamos firmes, la fe en Cristo. Pablo pudo también afirmar su visión, su fe y la esperanza que él puso en Cristo. Por eso, estos preciosos pasajes que estoy compartiendo de varones que dieron testimonio y contaron su experiencia, como lo vemos aquí también este mensaje que estamos compartiendo hoy. Entonces, ambos mensajeros estaban cautivados con la gloria de Cristo. Dice. Entonces, Waggoner dice, urgió a considerar a Cristo continua e inteligentemente, tal como Él es. Y esto está en el libro que escribió él, Cristo y su justicia, página 5. Entonces, considerándole tal como Él es ahora, requiere una visión equilibrada de Cristo como nuestro sustituto y garante. Entonces vemos que la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, Él nos da garantía. Él es nuestro garante. Y estos varones conocían realmente a Cristo, ¿no? Que dieron testimonio y hablaron a todos. Y también como nuestro modelo y ejemplo. Y así debe ser. Jesucristo es nuestro modelo, no hay otro. Entonces, no es posible apreciarlo como nuestro sustituto divino, al menos que lo veamos también como nuestro ejemplo. Lo último hace glorioso a lo primero, y lo primero hace eficaz a lo segundo. Entonces vemos aquí este otro pasaje que dice aquí, Él debe ser exaltado en toda su extraordinaria bondad y poder como Dios con nosotros, a fin de que su atractivo divino pueda atraer a toda hacia Él. Es así, que Él es nuestro atractivo divino, ¿sí? Que pueda atraer a todos. En esta noche, Él nos está llamando a todos y nos está atrayendo en su amor que nos envuelve y en ese lazo de amor que nos envuelve también a todos. El hecho de que Cristo es una parte de la divinidad, poseyendo todos sus atributos, siendo igual al Padre en todos los respectos, como creador y dador de la ley. Es la fuerza de la expiación. Amén. Si Cristo no fuera divino, entonces tendríamos meramente un sacrificio humano. Bueno, así pensaban los judíos, los líderes, que Jesús era una persona común y humana. No lo aceptaban como hijo de Dios, único, unigénito, engendrado en el cielo. Entonces vemos que era una lucha, ¿no? Jesús también se enfrentó con todos esos líderes en su época, pero él dejó bien claro el mensaje.
no tendría justicia que impartir a otros si él fuera humanamente, solamente humano. La seguridad del pecador es un perdón pleno y gratuito. Descansa en el hecho de que el mismo dador de la ley, el mismo contra quien se ha revelado y desafiado, es aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Amén. No sé si están escuchando, hermano. Hola. Sí. Bien. Entonces, John y Waggoner fundaron su mensaje de una forma definida. Fundaron su mensaje de una forma definida y fiel en la idea de que Cristo es nuestro sustituto y que Él imputa su justicia al pecador que cree. Amén. Ese era el fundamento que había establecido los reformadores del siglo XVI, que nuestra aceptación por parte de Dios se halla enteramente en la obra sustitutoria de Cristo, ni por un asumo en nuestra propia obra, ni por un asumo en nuestra propia obra. Ahora bien, dice la carta, puesto que los puesto que los mejores esfuerzos del hombre pecador no tienen la menor eficacia en producir justicia. Es evidente que la misma puede llegarle únicamente como un don. Es por ello que la vida eterna, que es la recompensa de la justicia, es el don de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios ha hecho por Cristo sea el único a través de quien puede obtenerse el perdón de los pecados. Y ese perdón consiste sanamente en la declaración de su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Entre paréntesis. Para remisión, Dios, que es rico en misericordia, que dice ahí esta frase también, que dice que Dios es rico en misericordia, también está en Pablo ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 4, lo dijo, Dios que es rico en misericordia, y que se deleita en ella, pone su propia justicia sobre el pecador que cree en Jesús. Amén. ¿Qué pone? Pone su propia justicia sobre el pecador que cree en Jesús. Amén. Como sustituto por sus pecados. Con toda certeza es un intercambio beneficioso para el pecador y no es una pérdida para Dios, ya que es infinito en cantidad y la fuente nunca puede sufrir mengua. Dios coloca su justicia sobre el creyente. Amén. Lo cubre con ella. De manera que el pecado no aparece más.
Dios coloca su justicia sobre el creyente. Amén. Lo cubre con ella, de manera que el pecado no aparece más. Finalmente, el pecador, harto de luchar en vano por obtener la justicia de la ley, y aquí el que lucha con su propia fuerza se cansa, por supuesto, se cansa de luchar con nuestra propia fuerza. Por eso que tenemos que aprender a descansar en Cristo. Poner, como dice Jesús, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Poner la confianza en Él. Por eso aquí dice, finalmente el pecador, harto de luchar en vano por obtener la justicia de la ley, oye la voz de Cristo. Entonces ahí, cuando aprendemos a escuchar la voz de Cristo y corre a sus brazos abiertos, oculto en Cristo, es cubierto con su justicia. Y ahora, he aquí, ha obtenido por la fe en Cristo aquello que por lo que tan vanamente se había esforzado. El artículo que posee es genuino, ya que lo que ha obtenido de la verdadera fuente de justicia. El artículo que posee es genuino, ya que lo ha obtenido de la verdadera fuente de justicia. Amén. No hay nada de fraudulento en la transacción. Dios es justo y al mismo tiempo quien justifica al que cree en Jesús. En Jesús habita la plenitud de la divinidad. Es igual al Padre en todo atributo. En consecuencia, la redención que en Él se halla la capacidad de redimir al hombre perdido. Entonces, Cristo tiene la capacidad para redimir al hombre perdido. Es infinita. La rebelión del hombre lo es contra el Hijo, tanto como contra el Padre, ya que ambos son uno. Entonces, por eso, eh, por eso que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces vemos aquí estos varones hablando ahora, pero John y Waggoner hicieron lo que los reformadores del siglo XVI no llegaron jamás a hacer. Construyeron sobre ese fundamento un gran edificio de verdad que es único y distintamente adventista del séptimo día. Y distintamente adventista del séptimo día, llamada a concluir la reforma iniciada siglos antes. Avanzaron en la presentación de un mensaje de justicia por la fe paralelo y consistente con la verdad única adventista de la purificación del santuario. El mensaje de la justicia de Cristo, que debe alumbrar la tierra con su gloria, se ministra desde el lugar santísimo del santuario celestial. Se ministra.
donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, está llevando a cabo la culminación de su obra de expiación. Esa es la última obra de expiación que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Lo anterior requería una comprensión de la justicia de Cristo manifestada en carne humana, más profunda de la que nunca antes se hubiera dado. La pluma inspirada nos dice que el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel consistiría en luz más bien que en ruido. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo. O sea, dar la advertencia, el llamado final, urgente. Es el llamado final urgente al pueblo. He aquí vuestro Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. El último mensaje. Es una revelación de su carácter de amor. ¿Ven? El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Entonces, este último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Palabras, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Entonces aquí dice, veremos cómo el mensaje de 1888 en sí mismo cumplía esta especificación que requiere el genuino derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Requiere el genuino... Y ese es el conocimiento, la inteligencia que viene de arriba, ese conocimiento que estamos recibiendo, esa luz mayor, y ese derramamiento del Espíritu Santo que sería mayor que el primero en Pentecostés. Ahora este derramamiento final es para todos los creyentes, para todo el mundo. El último de la lluvia tardía que habla el profeta Joel. Entonces, vemos ahí, hablando, veremos, dice, cómo el mensaje de 1888 en sí mismo cumplía esta especificación que requiere el genuino derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Pero antes de continuar, debemos detenernos brevemente en qué relación guardó Elena White con el mensaje de John y Wagona. Entonces aquí vemos estos tres unidos en una sola fe, en un solo espíritu. Entonces se ha hecho esfuerzo por desacreditar el mensaje. Entonces había una oposición ahí. Se han hecho esfuerzos por desacreditar el mensaje.
¿En qué año? En 1888. Entonces, después, en otro momento, voy a compartir una carta de Elena que fue escrita en el año también, ese mismo año, 1838, la carta 20. Que la carta 20 de Elena, que también estaba siendo usada por Dios, que ella tenía un llamado ferviente defendiendo las verdades, y ella fue la que escribió a los líderes, a los delegados de la Asociación General, en preparación por el Congreso de 1838 en Minneapolis. Entonces, esa carta fue el 5 de agosto de 1838, que después voy a compartir con todos ustedes, hermanos, lo que sucedió. Entonces, lo que está diciendo aquí, de que Elena también estaba de acuerdo en el mensaje de Johnny Waggoner, y dice, se han hecho esfuerzos por desacreditar el mensaje. Entonces, ya en ese año, ya tuvieron que enfrentar con aquellos que estaban rechazando la verdad del mensaje de la justificación y la doctrina, el mensaje también del santuario, que está en el cielo, el lugar santísimo donde está nuestro gran sumo sacerdote. Entonces había una lucha ahí. Acá lo está diciendo. Atribuyendo, dice, particularmente a Waggoner una supuesta apostasía. Claro, el mensaje que ellos estaban ahora que Dios le ha dado, los otros que estaban ahí en ese congreso, trataba de distorsionarlo, la verdad, y después dar vuelta, como que ellos serían los que han apostatado, porque ya no tenía el mismo pensamiento que la organización. Entonces, por eso esa lucha la vamos a tener nosotros también, hoy en nuestros días. Pocas semanas o meses tras la asamblea en 1838, se deben considerar dos importantes factores. Entonces, primer punto, si bien es peligroso validar un mensaje simplemente evocando un apoyo por parte de teólogos prominentes, aunque carentes de inspiración, no obstante, es significativo que teólogos competentes den soporte a la posición que Waggoner tomó tras la asamblea de 1878. Más adelante, en nuestros estudios, citaremos a algunos de ellos, favoreciendo similar enfoque de la justificación por la fe. Cuando Waggoner dijo que la justificación por la fe obra un cambio radical en el hombre, se refería a que el pecador creyente es hecho obediente a la ley. Esa no es de ninguna forma la posición católica. Ese primer punto que estamos viendo acá. Entonces, ahora el segundo punto dice, las manifestaciones de apoyo entusiasta por parte de Elena de White, el apoyo, dice, por parte de Elena de White, al mensaje de John Waggoner persistieron
durante años después de la Asamblea de 1888, en 1889, un año después, declaró, dice, esa luz que estos hombres están presentando. Entonces ya ahí está en un libro que ellos escribieron, manuscrito, tomo 5, en el año 1889. Y afirmó que el mismo mensaje que el Señor envió a su pueblo en ese tiempo fue el que se presentó en los discursos. Y ahí está en la revista Review Herald, el 5 de marzo de 1889. En esa revista está ese discurso también, que afirmó que el mismo mensaje que el Señor envió a su pueblo en este tiempo. El mensaje actual, que sabemos nosotros, justificación por la fe, es un mensaje de Dios, lleva las credenciales divinas. ¿Qué es lo que lleva? Lleva las credenciales divinas, ya que su fruto es para santidad. Y esto está también en el libro, tiene las iniciales ID, punto y coma, 3 de septiembre de 1889. En 1890, vamos avanzando, habló de las evidencias dadas en los 2 años anteriores de la forma en que Dios ha obrado por medio de sus siervos escogidos. Ahí también está en el otro libro, Testimonio para los Ministros, página 466, en el año 1892. Continuó. Dios está obrando por medio de estos instrumentos. Entonces, ¿quién está obrando? Dios está apoyando y dando la prueba de estos varones, estos 2 varones y de Elena. Dios está obrando por medio de estos instrumentos, ¿no? Que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Él y obedecerlo. Entonces el mensaje de atención y EJ Wagoner nos están dando es un mensaje de Dios a la iglesia laodicense. Carta 0, 19, el año 1892. En 1893 declaró que la obra, ¿de quién? La obra de, entre paréntesis, de John, entre paréntesis, ha ido asistida por luz, libertad y el derramamiento del Espíritu de Dios. Esto también está en la carta 9 de enero de 1893. En 1895 habló frecuentemente de cómo Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Estos hombres han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios, movido por el Espíritu de Dios, mensajeros designados por Cristo. Se había cortado. Hola.
Hola, hermana Brenda. Bien, ya termino. No sé si ya se hizo una hora, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que Dios les ha dado su mensaje, llevan la palabra del Señor y estos hombres han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios, movidos por el Espíritu de Dios, mensajeros designados por Cristo. Entonces vemos el testimonio para los ministros, páginas 96 y 97. Dios los ha elevado y les ha dado luz preciosa, y su mensaje ha alimentado al pueblo de Dios. Carta 51, 1895. En fecha tan avanzada como 1896, dijo que quien rechaza la luz y evidencia que Cristo nos ha estado otorgando tan ligeramente, rechaza a Cristo. Carta del 31 de mayo de 1896. Entonces está diciendo aquí, dijo que quien rechaza la luz y evidencia de que Dios nos ha estado otorgando tan liberalmente, rechaza a Cristo. Carta del 31 de mayo de 1896. Repartidas a lo largo de los años, las declaraciones de apoyo, como las citadas, superan en número las 200. La única forma de atribuir apostasía a Waggoner en ese periodo es desacreditarlo, desacreditando también a Elena White en la pretensión de que fuese ingenua y tuviese mal informada o bien negligente en su deber. Entonces aquí vemos, ¿no?, esa organización que tenía detrás. El capítulo próximo examina uno de los conceptos más esenciales de la enseñanza de Waggoner y de John y Waggoner. Hay evidencias documentales inequívocas de Waggoner, sostuvo esa postura. Bueno, entonces aquí estamos viendo la oposición tergiversando todo el trabajo que habían hecho este varón y Elena. Aquí vemos esta parte. Sí. Bueno, hermano, hasta aquí llego con la lectura. No sé si me está escuchando. Micrófono silenciado. Hola. Güey. ¿Está bien? ¿Me escuchas? Nazario, ¿me escuchas? Bueno, mis hermanos, vamos a terminar el tema que él tomó, que tocó este día, esta noche. Es muy importante. Me parece que se cayó la llamada. Qué pena.
Sí, me parece que se nos cayó la llamada. Nazario, ¿nos puedes escuchar? Bueno, hermanos, tremendo el tema que nuestro hermano Nazario tocó esta noche. Una de mis favoritas, las partes que él tocó fue del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo? Sin el Espíritu no hay un nuevo nacimiento, dice 4:3-5. Sin el Espíritu no pertenecemos a Cristo, Romanos 8:9. Sin el Espíritu la obediencia es imposible. Romanos 8:4. Sin el Espíritu todo esfuerzo humano es vacío. Todo. Zacarías 4:6. Podamos nosotros entender que hace falta el Espíritu en nuestras vidas cuando somos bautizados. Aplica la justicia de Cristo al corazón, derrama el amor de Dios que produce obediencia, da poder para vencer el pecado, Romanos 8:13, da poder para testificar, Hechos 1:8, y nos prepara para la lluvia tardía y el sello de Dios, Efesios 1:13-14. Eso es lo que todos nosotros queremos, tener esa lluvia tardía y poder ser sellados para ir al cielo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, oh Dios, por el mensaje que trajo nuestro hermano Nazario. Te suplicamos que nos ayudes a meditar en él, a prepararnos, Dios, que sin ti nosotros no somos nada, si no entendemos tu amor. Dios, estamos perdidos. Quédate con cada hermano y con todos tus hijos en el mundo entero. Perdona nuestros pecados y gracias por todo lo que nos das. En tu nombre oramos. Amén, Señor, y amén. Bendecida noche, hermanos, y todos que puedan descansar. Maranata.